La renovación de nuestra mente requiere dos cosas. Requiere aprender, pero también requiere desaprender. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Estamos continuando con nuestra serie titulada La renovación de nuestra mente. Y pues esta es la parte número 6. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que visites nuestra página en YouTube. Ahí puedes mirar todos los videos que tenemos, City Church CA Español. Así que puedes ver las series anteriores también y esta serie que se titula La renovación de nuestra mente. Espero que el Señor te bendiga en este día. Quiero orar para que Dios nos ayude a poder hablar sobre su palabra en este día. Señor, gracias te damos. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso, misericordioso. Gracias por tu palabra que es real en nuestras vidas, Señor. Y es la que nos ayuda a transformar nuestra forma de pensar y nos ayuda, Señor, para renovar nuestras mentes, Señor. Gracias, porque por medio de ella es que somos transformados. Tú nos transformas, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Úsanos y no es con nuestras fuerzas, es con tu Santo Espíritu, Señor. Siempre lo sabemos. Así que sea tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hablando de una mente transformada, podemos decir que es algo poderoso, pero una mente transformada en el sentido bíblico es realmente algo poderoso en nuestras vidas. Nosotros podemos cambiar todo lo que uno ve en el aspecto físico, o sea, nuestro exterior, podemos cambiar todo. Podemos cambiar inclusive de la ropa que usamos, el modelo de ropa, podemos cambiar nuestro carro, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra manera de hablar, podemos cambiar todo exteriormente hablando, pero si no sucede nada en nuestro interior, entonces vamos a continuar repitiendo los mismos patrones que hemos hecho a través de la vida, inclusive antes de conocer al Señor. Así que tenemos que dejar que el Señor, que nuestro Dios transforme nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que de eso queremos continuar hablando en este día de hoy. Así que la renovación de la mente requiere aprender y desaprender. Y una mente renovada en el sentido bíblico es alguien que responde principalmente al llamado de Cristo en nuestras vidas. El Señor nos llama a rendirnos a Él, a arrepentirnos y a dar un cambio de dirección en nuestras vidas y seguirle a Él. Entonces, cuando nosotros respondemos a Cristo, nos sometemos a Él y nos sometemos a la palabra de Dios diariamente, entonces es que podemos decir que nuestra mente está siendo renovada. Todos los días tenemos que buscar eso. Y así es como podemos cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces cuando cambiamos nuestra manera de pensar, de cuando no conocíamos a Dios, ahora conocemos a Dios y vamos conociéndolo cada día. Entonces ahora podemos experimentar lo que se conoce en la Biblia como una transformación verdadera de parte de nuestro Dios para nosotros. Romanos 12:2 es el verso que hemos estado utilizando a través de toda la serie. Lo voy a leer rápidamente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que vemos, primero nos dice el apóstol Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imitemos las cosas que hace el sistema de este mundo, que la gente que no conoce al Señor hacen. No queramos imitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y aun cuando nosotros mismos no conocíamos a Dios, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, nosotros hacíamos cosas de las cuales hoy nos hemos arrepentido delante de Dios. Entonces no imitemos, no sigamos con ese tipo de cosas en nuestras vidas. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Así que la renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con cuáles pensamientos, cuáles deseos, cuáles emociones yo estoy escogiendo o estoy rechazando, ¿verdad? Escojo algunas y rechazo otras
qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones, qué tipo de deseos son los que gobiernan mi vida. Y no todo pensamiento o emoción que atraviesa nuestra mente, tenemos que entender que no todo pensamiento o emoción que atraviesa a través de nuestras mentes viene de parte de Dios o está de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que tenemos que determinar cuáles de ellos son los que van de acuerdo con Dios y con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, de nuevo, la renovación de la mente en el sentido bíblico requiere aprender ciertas cosas, aprender cosas nuevas y desaprender, yo diría, ¿verdad? Dejar atrás la vida pasada, la vida antigua antes de conocer a Dios. Cada día dejarlo atrás más y más e ir aprendiendo las conductas que me enseña la palabra de Dios, que me enseña el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Tengo que aprenderla cada día más. Por ejemplo, renovar la mente no significa borrar del pasado quizás las heridas, quizás los dolores que hemos experimentado en el pasado. No es borrarlos completamente, sino que estas cosas ya no nos afectan a nosotros en el sentido de que no dominan nuestras vidas, no dominan nuestra manera de pensar, no dominan cómo nosotros tomamos decisiones en el diario vivir. Ya ese tipo de cosas, ¿verdad? Heridas del pasado, emociones del pasado, dolores que hemos pasado, sufrimientos, esas cosas no controlan nuestras vidas. Ahora nuestra esperanza está anclada en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, que sabemos que a pesar de que atravesamos a través de la vida muchas situaciones en las cuales quizás no queremos atravesar, pero a pesar de todo eso tenemos una esperanza en Cristo Jesús, de que después de que pase todo esto en esta vida en la cual conocemos, vendrá una vida que es eterna junto a nuestro Señor Jesús, y esa es nuestra esperanza. Así que de eso tenemos que estar anclados en eso y en su palabra. Así que esto de desaprender y aprender se conoce en el Nuevo Testamento como despojarse y revestirse. Y de eso vamos a estar hablando durante esta plática, durante esta predicación que tenemos hoy. Pablo nos está diciendo que renovamos nuestros antiguos patrones de vida y nuestra forma de pensar. Vamos renovando ese tipo de conductas que antes teníamos, antes de conocer al Señor. Hacíamos las cosas de cierta forma que quizás la aprendimos de nuestros padres, quizás la aprendimos de nuestros abuelos, quizás las aprendimos de nuestros amigos, las aprendimos quizás mirando pues un programa de televisión o a través de los medios sociales. Cualquiera que sea el caso, las conductas que aprendimos antes de conocer a Cristo, la manera de hacer las cosas, tenemos que ahora despojarnos de esas cosas y revestirnos. Es la palabra que usa Pablo, y ya mismo vamos a leer esos versos donde Pablo exhorta ahí en el libro de los Efesios a que nos despojemos y nos revistamos, nos vistamos de la naturaleza de Dios. Pablo está diciendo que renovamos nuestros antiguos patrones de vida, o sea, tenemos que renovar, y esa forma de pensar tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que abandonar nuestra antigua vida o forma de actuar, nuestros hábitos, nuestros malos deseos que son de naturaleza depravada. Tenemos que dejar esas cosas atrás y buscar entonces ahora la nueva naturaleza que Dios nos ha permitido tener en Cristo Jesús, para que podamos ir renovando nuestro entendimiento. Y esta metáfora de cambiarse de ropa, ¿verdad?, que está utilizando Pablo, es algo poderoso que tiene que ver con nuestra transformación, porque nunca renovaremos verdaderamente nuestras mentes sin este tipo de práctica que está diciéndonos la palabra del Señor. Así que yo quiero leer en Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Si tienes su Biblia,
búsquela, vamos a leer juntos, vamos a subrayar, vamos a hacer anotaciones ahí, que es importante conocer, aprender la palabra, estudiar la palabra del Señor. No tome solamente mis palabras, usted vaya y haga usted mismo su investigación en la palabra del Señor. Efesios 4, 17 al 24 dice así: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Esto es importante. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense, ahí viene esa palabra, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Verso 23, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que ahí vemos esas dos palabras. Pablo en el verso 22 dice: despójense de su vieja naturaleza, y en el verso 24 dice: y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios. Despójense, revístanse. En otras palabras, aprende y desaprende, o sea, desaprende y aprende. Desaprende lo viejo y aprende lo nuevo que tiene el Señor para nosotros. Así que despojándonos o despojarse y revestirse es el principio clave para la renovación de nuestro entendimiento, de nuestras mentes, de nuestro intelecto, ¿verdad? Es clave. Cuando nosotros empezamos a entender esto, nos damos cuenta inclusive que la capacidad de quitarse y ponerse es un regalo de Dios para nosotros. El hecho de que nosotros podamos tener este entendimiento, ¿verdad? Mucha gente viene a los caminos del Señor y dicen: esto no está trabajando para mí. Esto de venir a la iglesia o de ser cristiano, esto no trabaja para mí. Inclusive quizás hoy tú estás mirando y tú dices: yo traté de ir a la iglesia, yo traté de buscar del Señor, pero no funcionó para mí. Quizás lo que ha pasado es que no diste oportunidad a que tu mente fuera renovada. Porque en otras predicaciones anteriores en esta serie hemos comentado que cuando uno viene a Cristo, uno viene al Señor, uno entrega su vida a Cristo, entrega su voluntad, se rinde ante el Señor, se arrepiente de sus pecados y se entrega al Señor. Y dice la Biblia que somos entonces una nueva criatura, que nacemos de nuevo. Pero eso lo que significa es que nuestro espíritu, recuerde que hablamos que somos cuerpo, alma y espíritu. Todo ser humano tiene un cuerpo, todo ser humano tiene un alma, todo ser humano tiene un espíritu. Entonces, cuando uno viene a Cristo, nacemos de nuevo. Ese nacer de nuevo no es que tenemos un cuerpo nuevo, ¿verdad? Aunque muchos de nosotros quisiéramos tener un cuerpo ya nuevecito, ¿verdad? Renovado completamente. Eso va a suceder un día, pero todavía no. Pero nuestro cuerpo no es renovado de inmediato. Nuestra mente, o sea, nuestra alma, en donde reposa la mente o el intelecto, la voluntad y también las emociones, el alma no está renovada todavía. Nuestra manera de pensar no es renovada, no nace de nuevo nuestra manera de pensar. Entonces el Espíritu nace de nuevo, que eso significa que ahora el Espíritu Santo viene a morar y a ser uno con nuestro espíritu, para tener comunión con Dios, ¿verdad? Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, para que el Espíritu Santo viniese a nuestras vidas y se una a nuestro espíritu. Y ahora, dice la Biblia, entonces somos hechos hijos de Dios. Y cuando esto sucede, nacemos de nuevo. Pero el cuerpo y el alma no nacen de nuevo.
El cuerpo y el alma se mantienen. Ahora, el alma tiene que ser renovada, específicamente nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque en el intelecto o la mente es donde está nuestra forma de pensar. Y todo lo que nosotros recibimos a través del intelecto y lo que nos lleva a hacer las cosas, ¿verdad? Por la forma en que vemos las cosas y entendemos las cosas, eso nos va a hacer nos va a causar actuar de cierta forma. Y si yo entonces no he renovado mis pensamientos, mi forma de hacer las cosas, mi forma de pensar, entonces mi forma de actuar tampoco va a cambiar. Yo necesito entonces dejar que el Señor comience a renovar mi manera de pensar, renovar mi mente, para entonces yo poder experimentar una transformación en mi vida. Y todos tenemos que hacer lo mismo. Así que si tú trataste de seguir a Cristo en sus caminos y te rendiste, te diste por vencido, dijiste esto no funciona, esto no es para mí, entonces quizás tú no estabas dejando que el Señor renovara tu mente. Y esto sucede todos los días. Cuando nosotros nos levantamos tenemos que tener una mente que dice: hoy yo voy a someterme a Cristo, a su palabra, y voy entonces a ser guiado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y así mi mente va a comenzar a ser transformada cada día, despojándome. Y despojarse es una imagen verbal de quitarse una prenda de vestir, o sea, es como, vamos a decirlo de esta forma, desvestirse, ¿verdad? Pero me quito esa vieja vestidura o ropa, me la quito y me pongo la nueva. Las ropas nuevas que el Señor tiene para mí en cuanto a mi entendimiento, en mi forma de analizar y mi forma de pensar. Así que despojarse de una camisa o despojarse de una chaqueta, como yo quitarme esta chaqueta ahora mismo y me pongo una nueva. Entonces yo estoy siendo renovado día tras día, porque tengo la naturaleza de Dios dentro de mí y permito entonces que esa naturaleza de Dios gobierne mi vida, y va a gobernar por medio de mi espíritu. El Espíritu Santo está ahí con mi espíritu, gobernando todas mis emociones, mi voluntad, mi intelecto. Inclusive eso afecta a mi cuerpo también, ¿verdad? Así que todo esto es importante que lo entendamos y que lo hagamos. Aquí es donde algunos de nosotros nos atacamos muchas veces en el proceso de renovación de nuestra mente. Estamos pensando que en nombre de la gracia de Dios que hemos recibido, también pensamos que es Dios quien va a venir y a despojarnos de nuestra manera de pensar. Estamos pensando que eso le corresponde al Señor, cuando la palabra nos dice a nosotros que tenemos que despojarnos, dejar esas cosas atrás, porque entonces no voy a experimentar la transformación que Dios tiene para mi vida, y no voy a poder quizás ser luz en medio de tinieblas en este mundo. No voy quizás voy a vivir una vida quizás mediocre, que no entiende quizás la palabra de Dios, que no entiende el plan de Dios completamente. Y yo quiero entender el plan de Dios completo para mi vida, pero yo necesito entonces someterme al Señor, y Dios no lo va a hacer en mi vida. Esa parte me corresponde a mí, la parte de despojarme, de dejar las cosas viejas o las cosas antiguas, la manera antigua de vivir, dejar eso atrás, me corresponde a mí. Y eso es lo que Dios me llama a hacer, ¿verdad? Tenemos que asociarnos y responder al Espíritu Santo, responder a la palabra de Dios, despojándonos de la vieja criatura y vistiéndonos con la nueva naturaleza del Señor. Así que despojarse, así es como Pablo eligió ilustrar este concepto, ¿verdad? O esta enseñanza. Él está ilustrando esto de cómo deshacernos de pensamientos, de sentimientos, de conductas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo: despójense de todo pensamiento, de toda emoción o sentimiento, de toda conducta que no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Despójense de eso y ahora revístanse o vístanse con la naturaleza de Dios, que sí está de acuerdo con la perfecta, buena y agradable voluntad del Señor. Y para esto, amigos, hermanos, tenemos que trabajar en esto.
Tenemos que trabajar para despojarnos de las cosas del pasado. Es un trabajo a tiempo completo. ¿Verdad? Y quizás alguien dice, bueno, pero es que esto es mucho trabajo. ¿No te gusta escuchar estas palabras? A mí tampoco me agrada mucho, ¿verdad? Que haya que esforzarse tanto en ese sentido para poder ser renovado. Pero es diariamente. Y yo te garantizo que mientras más tú permites que el Señor renueve tu mente y que tú busques eso, que dejar que el Espíritu renueve tu manera de pensar, mientras más tú lo hagas, yo creo, mi opinión es que más fácil se hace cada día. Pero tenemos que acercarnos más y despojarnos más de lo antiguo y vestirnos más de la naturaleza del Señor. Así que la forma de hacerlo es esa, despojándonos, y tenemos que tomar la decisión. Es una decisión diaria, déjeme decirle. Es algo que lo hacemos todos los días. Quitarnos la chaqueta vieja y ponernos entonces la chaqueta nueva todos los días, y si es necesario varias veces al día. Y yo creo que esto es muy importante nosotros como creyentes, para nosotros poder ser completamente quien Cristo nos llama a ser aquí en la tierra, ser luz en medio de tinieblas. La persona antigua representa actitudes, emociones y prácticas que solíamos hacer antes de conocer a Cristo. Eso es lo que antes de que fuéramos llamados a salir de la oscuridad por la voz de Cristo, que nos llamó de tinieblas, dice su palabra, nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y antes de que comenzáramos a ser enseñados en la escuela de la obediencia, esas actitudes, esas conductas, esas emociones o sentimientos del pasado que nos dominaban, ya las dejamos atrás. Esto es lo que significa. No podemos despojarnos de esas cosas cuando seguimos viviendo todavía en el pasado, seguimos viviendo de la misma manera y no estamos, ¿verdad?, poniéndonos la chaqueta nueva de la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo cada día. Tenemos que hacerlo. Yo no puedo ponerme una chaqueta nueva encima de una vieja. No se va a ver bien, algo no va a estar bien, voy a estar incómodo, algo no va a andar bien en mi vida. Tengo que despojarme de la chaqueta vieja o de la ropa vieja. Tengo que despojarme de eso y ponerme la nueva. Y entonces mi vida va a comenzar a tener sentido, bíblicamente hablando. Si no nos quitamos nuestro antiguo yo, entonces no tendremos la capacidad de poner el nuevo yo, la persona nueva que Cristo está formando, su imagen en mí. ¿Cuál es la prueba de que no hemos cambiado de ropa en nuestras cuál es la prueba, verdad, en nuestras vidas de que no hemos cambiado de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza? Yo pienso que tiene que ver en nuestras relaciones con los demás, porque en la Biblia se nos enseña, ¿verdad? Cristo nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo quiero ir al libro de Efesios, porque habla sobre esto. Efesios 4, versos 25 al 32. Ahí busque su Biblia. Efesios 4, 25 al 32. Dice: por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que se ponga el sol y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen
todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué poderosa la palabra del Señor. Qué tremendo esta enseñanza. Nosotros tenemos entonces que, para nosotros poder demostrar o para vivir una vida que está siendo renovada, tenemos que pues experimentar esa transformación, y lo hacemos a través de las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces vemos cómo es que nuestra forma de ser ahora es con los demás. Y vamos viendo que vamos dejando atrás esas cosas, esas costumbres, esas conductas que antes, como decían esos versos, el que antes robaba que no vuelva a robar, el que antes mentía que no vuelva a mentir. Usted puede poner ciertas cosas ahí, ¿verdad?, que hacíamos antes, y ya reconocemos que no debemos hacer esas cosas porque queremos honrar a Dios ahora. Entonces tenemos que revestirnos. ¿Qué significa esto? Vivir una vida que honra a Dios todos los días. Tenemos que tener la misma forma de pensar que nos enseñó el Señor Jesús en su palabra. Cuando leemos cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y a sus seguidores a cómo vivir una vida que honra al Padre, así tenemos que honrar a nuestro Dios en todo tiempo. Jesús venció el pecado y la muerte. Entonces Él nos ha dado el poder y la autoridad para vivir una vida que va de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos hacerlo. Antes no podíamos, sin Cristo no podíamos hacerlo. Ahora sí podemos en Cristo. No significa que nunca vamos a fallar. Sí fallamos, pero estamos buscando cada día ser renovados y cada día entonces ser más como Cristo y tener la manera de pensar que vimos, que modeló Jesús aquí en la tierra y nos dejó a través de su palabra. Así que tenemos que hacer todo esto, ¿verdad? Y Él nos ha dado esta autoridad para poder vivir de acuerdo a su palabra. La confusión y el dolor del pasado no deben dominar ahora nuestras mentes. Ahora estamos viviendo con la justicia de Cristo dentro de nosotros. Y tenemos que entender entonces que cada día tenemos que buscar más y más la renovación de nuestra mente, cada día más. Pablo no está diciendo que nos vistamos de una versión mejor de nosotros. Eso no es lo que dice la palabra. Pablo está diciéndonos a nosotros, nos está diciendo que nos vistamos de la nueva naturaleza que nos da el Señor. Y esto significa que tenemos una nueva actitud que va de acuerdo con Dios y con la palabra de Dios. Una actitud nueva, una naturaleza nueva que se demuestra cada día. Y esto no es algo imposible, esto es posible por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que nos ayuda cada día. Así que vestirse en el sentido bíblico o en la Biblia es una metáfora de estar cubierto, estar vestido con la justicia de Cristo. Cada día que nosotros nos levantamos, cada oportunidad que abrimos los ojos a un nuevo día, tenemos que estar conscientes que estamos vestidos con la justicia de Cristo en nuestras vidas. Y entonces esto nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida que va a honrar a Dios en todo tiempo. Yo espero que tú lo hagas así, de esa forma. Yo trato de hacerlo cada día, esforzarme para honrar a Dios en mi vida. Y no es algo fácil, es algo que tenemos que trabajarlo. Tenemos que día tras día trabajar para nosotros permitir que el Espíritu Santo renueve nuestras mentes. Porque como dije anteriormente, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra carne o nuestro cuerpo y nuestra mente no nacen de nuevo. Nuestra mente tiene que ser renovada cada día y tenemos que permitirle al Señor que Él lo haga en nosotros, ¿verdad? Y Él lo va a hacer, lo quiere hacerlo en nuestras vidas. Así que vemos que después de que Adán y Eva desobedecieron
intentaron ellos vestirse artificialmente ¿verdad? Y el Señor pues vino y Él mismo los vistió, ¿verdad? Le quitó la vergüenza que tenían y Él los vistió. Y eso es lo que Él hace en una vida que viene a Él, que se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Un día yo vine al Señor y me arrepentí de mis pecados. Cuando reconocí mi condición frente a Dios, de que yo era un pecador y una persona que no tenía ninguna esperanza y necesitaba un Salvador, y el único Salvador que podía salvarme y llenarme es Cristo Jesús. Cuando yo reconocí eso, lo que Dios hizo para que yo pueda tener una comunión con Él, que sea la comunión con Dios restaurada, una relación con Dios, solamente puede suceder por medio de Jesucristo. Cuando yo reconocí esto, entonces ahí nací de nuevo, mi espíritu, pero mi mente comenzó a ser renovada día tras día, y hoy todavía continúa siendo renovada día tras día. El Señor quiere hacer esto también en tu vida, revestirte con la justicia de Cristo. No tenemos que tratar de ponernos las vestiduras nuevas sobre una vestidura vieja. Eso no funciona, eso no trabaja. Seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes cuando hemos venido a Cristo, entonces nuestra mente no va a ser renovada y no vamos a experimentar una transformación. Lo que vamos a ver es que nada está sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad? Quizás las cosas se ponen aún peor en nuestro estado emocional, en nuestro estado mental y todo eso, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos renueve cada día nuestra forma de pensar. Entonces, si eso no sucede en nosotros, entonces no podemos ser transformados. Así que, número uno, ¿cómo se logra entonces comenzar a tener esta transformación? Lo primero que tengo que hacer es arrepentirme delante del Señor, como muchos de nosotros y muchos de los que estamos mirando hoy y estamos aquí hemos hecho. Nos hemos arrepentido delante de Dios, hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hemos tornado nuestras vidas hacia Él y caminamos con Él, le seguimos diariamente. Ese es el primer paso para el comienzo de una transformación, de una renovación que nos lleva a una transformación. Primero me arrepiento y pongo mi fe en Cristo. Y Romanos 8:14 dice: más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. La renovación de la mente requiere aprender lo que Cristo tiene para mí y desaprender o despojarme de todas las cosas que aprendí en este mundo que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que me despojo de pensamientos, emociones y conductas del pasado contrarias a la voluntad de Dios para mi vida. Y esto requiere trabajo, requiere esfuerzo de nuestra parte. Y esto se logra respondiendo primeramente al llamado de Dios y entonces participando entonces con Dios por medio de su palabra, por medio de su iglesia. Tengo que buscar una congregación, una comunidad de fe donde yo comience a crecer, porque esto es parte también de lo que Dios hace, ¿verdad? Cuando yo comienzo a compartir con mis hermanos y a demostrar el cambio que está sucediendo en mi vida con los demás, entonces yo comienzo ahí diariamente a ser renovado por parte del Señor. Así que me despojo de esas cosas y comienzo entonces a responder al llamado de Dios. Tenemos que ser intencionales en revestirnos o vestirnos con la nueva naturaleza que Dios nos da. Si tú deseas hacer eso hoy, comenzar a caminar con el Señor hoy, yo voy a hacer una oración por ti para que así el Señor te ayude a hacerlo. Pero primero tienes que reconocer a Cristo en tu vida. Reconoce al Señor en tu corazón como tu Rey, tu Salvador, y pide perdón. Arrepiéntete de tus pecados y comienza a caminar y a seguir a Cristo desde hoy en adelante y únete a una comunidad de fe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Eres hermoso. Gracias por esta serie que hemos tenido hablando sobre la renovación de nuestra mente. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día más a ser renovados para entonces experimentar una transformación de parte tuya, Señor, bíblicamente hablando, una transformación
por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien hoy mirando, te pido que los bendigas, que los ayudes, que ellos puedan arrepentirse y venir a ti hoy, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdales. Si estás ahí, simplemente dile a Cristo: Señor, perdóname por mis pecados, y yo recibo el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí, para pagar el precio por mí, y quiero seguirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No olvides, comparte este video con alguien. Si estás mirando, escríbenos a la dirección que aparece en la pantalla. Te vamos a dar más información. Te podemos conectar con una comunidad de fe. Si estás aquí en el área de Ventura, aquí en California, únete a nosotros. Te vamos a dar más información de cómo poder unirte a nuestra congregación y ayudarte, o buscar una iglesia que te quede ahí cerca, en el lugar donde tú estás, en el país o ciudad donde estés. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta la próxima ocasión.